Hoy es jueves 27 de noviembre y estas son las noticias que tenés que conocer. Te las vamos a dar como siempre en un pack compacto para que luego vos, aquella que te interese, las investigues más en otros medios de comunicación que se dedican a los largos análisis. Aquí solamente este compacto que empieza, como últimamente ocurre, con lo que pasa entre Estados Unidos y Venezuela. Hay novedades muy importantes que hacen imaginar un ataque inminente por parte de la Operación Espada del Sur sobre los narcoterroristas que gobiernan Venezuela. Por un lado, la intransigencia de Maduro, que acaba de cancelar las autorizaciones de vuelo de empresas que, como por ejemplo la española Iberia o la chilena Latam, cancelaron los vuelos a Caracas a partir de la decisión del gobierno de Washington de declarar todo el eje Maiquetía, del aeropuerto de Maiquetía hacia Estados Unidos, como zona donde no deben circular aviones por riesgo de ataques militares inminentes. Esto se suma a que en República Dominicana estuvo el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Peter Hegseth, donde acordó con el presidente dominicano que el aeropuerto militar dominicano de San Isidro estará disponible para una fuerza de intervención militar que pueda atacar en Venezuela, además del uso del aeropuerto internacional que tiene la República Dominicana para otro tipo de vuelos, pero el aeropuerto militar de San Isidro está ahora bajo jurisdicción de Peter Hegseth, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, y del Comando Sur de los Estados Unidos. Se cierra el cerco entonces sobre la narcodictadura venezolana sin perjuicio de los amagues de diálogo entre Trump y Maduro, que en realidad, como el propio Trump ya lo explicó cuando salía para su vacación de Thanksgiving camino a Palm Beach, que se trata de tratar de salvar vidas, es decir, de que no tener que hacer un ataque quirúrgico pero misilístico sobre Caracas, y eso implica obviamente la rendición de los narcodictadores que no están dispuestos a hacerlo porque no tienen ninguna garantía de que si van a algún lado que no sea ese círculo interno que tienen, puedan conservar no solo las riquezas que han robado, sino la vida. Otro capítulo muy importante y vinculado también a los Estados Unidos es que ha habido un ataque de un emigrante que vino de Afganistán a Estados Unidos, luego de la retirada de Estados Unidos de ese enclave de carácter islámico, y este islamista afgano atacó a 2 soldados de la Guardia Nacional en Washington. Eso ha dado como respuesta inmediata un discurso del presidente Trump acusándolo a Joe Biden y a su administración de haber sido demasiado dóciles frente a este tipo de personajes que ingresaban a los Estados Unidos. Una alerta nacional que tiene cerrado el aeropuerto Ronald Reagan y la búsqueda de posibles cómplices del afgano detenido por este brutal atentado, que es realmente gravísimo por el lugar donde se produce y por las víctimas, que son 2 miembros de la Guardia Nacional que estaban simplemente haciendo guardia en una ciudad como Washington con muchos problemas delictivos. Otro tema que tenés que conocer, que ya sale del ámbito de este conflicto, pero que tiene una relación, es que el domingo hay elecciones en Honduras. Honduras es uno de los países, con Xiomara Castro al frente, una líder comunista, esposa de Zelaya, expresidente también de Honduras, que está aliada firmemente con Maduro, y que su derrota, que sería posible el próximo domingo frente a algunos de los 2 candidatos que se le oponen, aunque pareciera que Nasrallah es el que tiene ventaja. Vamos a ver qué pasa el próximo domingo, un tema a seguir, porque tiene impacto en esta escalada de Estados Unidos contra el narcosocialismo del siglo XXI en la región. Otra elección muy importante, que es el 14 de diciembre, es en Chile. Allí sigue una ventaja de más de 20 puntos a favor de Kast en la segunda vuelta sobre la candidata comunista, la candidata de Boric. Otro tema que no hay que descuidar sigue siendo naturalmente el conflicto sobre la guerra de Ucrania. Ucrania, como ustedes recordarán,
hace casi 4 años, fue invadida por Rusia en una forma absolutamente brutal, una cantidad de exiliados que supera los 6 millones de personas, muchos muertos, heridos, muchos ucranianos vejados por las tropas rusas, es decir, un conflicto que cuando termine dejará un reguero de odio que tendrá seguramente consecuencias. Lo cierto es que los 28 puntos presentados por Donald Trump a Zelensky fueron aceptados por el líder ucraniano luego de una conversación de sus enviados con Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano y presidente del Consejo de Seguridad Nacional. Ese diálogo se produjo en Ginebra. Hay algunas modificaciones y ahora Rusia tendría que aceptar o no esas modificaciones. Las modificaciones fundamentalmente son de dos tipos. Territoriales. Está claro que a Rusia le va a quedar Crimea, que la tomó en 2014, y piden el Donbass, y aparentemente ahí hay alguna discusión todavía, aunque la mayoría del Donbass, 85% de ese territorio pegado a Rusia y Bielorrusia, está ya en poder de las tropas de Moscú. Falta entonces muy poco para definir este conflicto que Trump quiere cerrar lo más rápido posible y que da la impresión de que Putin podría cerrarlo también. Europa mira con mucha desconfianza este cierre, especialmente el líder alemán y el líder francés, pero lo cierto es que de ninguna manera, si Estados Unidos se retirara del apoyo militar a Ucrania, podría ser suplantado por las hoy débiles estructuras militares de Francia, de Alemania o de Gran Bretaña, que no tienen nada que ver con el potencial que tiene Rusia. Rusia sí es un país nuclear, que tiene cabezas nucleares tácticas y en consecuencia es un país difícil de tratar. Pero claro está, queda ahí siempre en Europa el recuerdo lejano de los acuerdos de Múnich que le dieron los Sudetes a la Alemania nazi y luego se sabe lo que ocurrió. Y también en Europa hay otra novedad que hay que mantener la vista en ella, sobre todo si hubiera elecciones presidenciales anticipadas en Francia, porque Bardella, el joven discípulo de Marine Le Pen, está al frente lejos en todas las encuestas en Francia, inclusive para una hipotética segunda vuelta supera el umbral del 52%, el umbral es 50% para la segunda vuelta en Francia. Bardella es hábil, es un hombre carismático, es el elegido por Marine Le Pen. Marine Le Pen tiene menos imagen que él y frente a sí está un gobierno como el gobierno de Macron en debilidad constante, por razones económicas, por la misma relación que Macron ha tomado sobre el tema de la guerra de Ucrania, que pone al ciudadano francés en peligro. Se está hablando otra vez en Francia del servicio militar, que fue acabado como estructura militar en 1997, es decir, en el siglo pasado. Macron vuelve a hablar de este tema, hablando de una gran reserva nacional para defender Francia. Los franceses quieren vivir tranquilos, quieren vivir en paz, y lo que ha hecho Bardella es cambiar toda la lógica anterior del Frente Nacional, el partido que creó el papá de Marine Le Pen, y ahora es un partido sí nacionalista, pero enfocado a la defensa de los franceses sobre los inmigrantes islámicos y no un partido antisemita. Por el contrario, la mayoría de los judíos, según la última encuesta, que viven en Francia, casi el 85%, votaría por Bardella si hubiera una elección presidencial anticipada. Veremos qué pasa en la hermosa Francia, que es además un país clave en este continente, porque siempre Alemania y Francia en los últimos 20 años han liderado la locomotora de la Unión Europea, una locomotora que ha perdido fuelle desde hace rato. Europa está saliendo del centro de la visión del poder mundial. Ya el mundo no es eurocéntrico, es un mundo dividido entre China y los Estados Unidos. Y hablando de China, y para cerrar este informe breve, sigue el conflicto entre China y Japón. Un conflicto que está focalizado en la posición que Japón adoptó respecto a Taiwán. Taiwán para China es parte de China. En los acuerdos en su momento entre Mao Zedong y Nixon, lo que quedó muy claro es que había una China, dos sistemas políticos, pero era una China.
Obviamente esto está tallado en piedra en la mentalidad no solamente de la cúpula de la República Popular, sino que en el propio pueblo chino. Taiwán es de China. Lo cierto es que la nueva premier japonesa dijo que defendería a Taiwán si fuera atacado por China. En realidad China está esperando que Taiwán caiga en sus manos como una fruta madura, con la paciencia que los chinos han siempre tenido. El 93% del intercambio comercial de Taiwán es con China comunista, que ya no es comunista, es una estructura capitalista de otras características. Pero hay que seguir con cuidado este conflicto, porque si bien Japón no ha hecho muchos movimientos más al respecto, la premier japonesa ha sido tratada con mucha consideración por Donald Trump, y en este reparto del mundo que se ve venir de este siglo XXI, del lado oriental, Japón parece ser el enclave que siempre va a defender los Estados Unidos. Aquel viejo enemigo hoy es su mejor amigo en la región. Nos vemos pronto.